Hola, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar parte de la confección de esta blusita. No voy a decir que la diseñé porque uno no puede decir que ha diseñado lo que ya ha sido diseñado, pero sí les voy a mostrar parte de la confección. Lo primero que hice fue probar varios tonos de satín para elegir el forro. Mi preferido era el color beige, pero como no tenía suficiente ese satín, entonces me fui por el orquídea. Ok, el patronaje de esta blusa fue bastante sencillo. Aquí yo tengo el molde de una blusa que hice hace un tiempo para mí. Es un molde ya probado de una blusa muy sencilla, entonces no es el básico, no es mi básico, pero como la hice yo y yo sé exactamente qué tanto la descoté y qué tan ancho tengo la parte del hombro, entonces voy a utilizarlo como si fuera mi básico. Pero ustedes les aconsejo que hagan esas transformaciones a partir de un básico para que no se confundan, ¿ok? Yo lo estoy haciendo así porque, como les digo, yo conozco lo que hice y sé exactamente cómo lo hice. Ahora, lo que voy a hacer es trazar este patrón tal cual como es y voy a marcar aquí con un alfiler el punto epis de mi patrón o el punto de altura de busto, porque vamos a hacer trabajo de pinza y el punto epis es el punto ejes para el movimiento de pinzas, así que me cercioro que lo marque bien. Estoy utilizando un alfiler para dejar la marca al otro lado y ahora sí voy a simplemente copiar este patrón tal como está. Ahora, ¿por qué estoy utilizando un patrón que ya ha sido transformado y no el básico? Bueno, porque no encontré mi básico, entonces me dio pereza volverlo a trazar, pero ustedes utilicen su básico y hagan la transformación desde cero, ¿ok? Ok, ustedes notan que estoy trabajando sobre un patrón ya transformado y necesito hacerle una transformación encima de una transformación. Esa es la razón por la que les hice el video anterior donde les mostré cómo llevar un patrón ya transformado a básico de nuevo. Porque para poder hacer una transformación sobre una transformación ya hecha necesitamos saber qué líneas movimos, cómo las movimos. Ok, yo sé que esto aparenta no tener mucha lógica, pero si ustedes prestan atención, inclusive cuando estamos trabajando con patrones que han salido de piezas clonadas y necesitamos hacer algún movimiento de líneas, necesitamos saber cómo se movieron esas líneas desde el patrón básico para poder continuar haciendo movimientos de líneas sobre ese patrón ya transformado. Tiene lógica, ¿verdad? Ok, después de pasar mi patrón a este papel, lo he remarcado con marcador para que ustedes puedan ver. Lo único que vamos a hacer aquí es hacer algunas transformaciones en el escote, también en la línea de hombro y movimiento de pinzas. Para el escote voy a subir a partir de la línea de busto hacia arriba 4 o 5 centímetros porque no quiero que mi blusa me quede muy escotada. Eso es al gusto de cada quien. Hago allí una marca y luego uno esa marca con este punto acá de la línea del hombro y trazo mi escote. Ok, ya aquí trazamos nuestro escote y noten que aunque no es un escote muy profundo, sigue siendo un corte largo y diagonal, o sea, al bies, y esa parte de allí necesitamos ajustarla, así que necesitamos hacer una pinza de ajuste en el escote para que no se nos abra la prenda allí en el área del busto, y además recuerden que por quedar al sesgo ese corte va a tender a estirarse, a deformarse, entonces esto nos ayuda a mantener esa forma allí. Igual después vamos a desaparecer esa pinza dentro de la pinza de busto, pero antes voy a extender aquí mi línea de hombro. Voy a sacarla solamente 3 centímetros. Recuerden que yo estoy haciendo estas modificaciones a partir de un patrón que ya ha sido modificado, que no es mi básico en sí. Entonces yo ya sé más o menos cuánto puedo mover mis líneas, pero ustedes deben de hacer esto desde su patrón básico. Deben de empezar a hacer las transformaciones desde su patrón básico para que no se confundan, ¿ok? Ahora voy a volver a trazar mi sisa. En este video no les voy a mostrar cómo transformar el patrón de espalda porque es realmente muy sencillo. Las mismas transformaciones que ustedes están haciendo aquí en el delantero se las hacen al de espalda, la misma extensión de hombro, y si hicieron alguna modificación en el largo o en los laterales también se lo hacen al de espalda, ¿okay? Ahora sí vamos a hacer lo que es el traslado de pinzas. Voy a empezar por desaparecer la pinza de ajuste del escote y la voy a llevar a pinza de busto.
Entonces abrimos por aquí, por un lado de la pinza de busto, que es a donde vamos a pasar esta pinza. Entonces para cerrarla corto un lado de la pinza de ajuste y la cierro y me queda trasladada así a pinza de busto. Ustedes ya han visto hacer esto varias veces. Obviamente después de cerrar cada pinza necesitamos rectificar nuestras líneas, así que voy a volver a trazar esa línea de escote que se me ha modificado un poco allí. Ahora lo que voy a hacer es abrir por esta línea que he trazado aquí, esta línea de aquí que la he trazado es cuadrada. Voy a cortar desde abajo hasta llegar al punto épice o altura de busto para poder así desaparecer o eliminar la pinza de busto. Entonces al cerrar la pinza ustedes van a notar que todo ese espacio que ocupaba la pinza se va a trasladar a la parte del entalle y esto va a hacer que mi blusa quede acampanada, quede con un vuelo en la parte de abajo, que es lo que buscaba. Así desaparezco la pinza de busto y creo el efecto acampanado de la blusa en la parte de abajo. Y después de haber hecho este trabajo de traslado de pinzas, lo que nos queda es con nuestra regla corregir nuestras líneas, la línea de aquí del costado de nuestra blusa y la línea de nuestro escote. Ok, aquí tengo el patrón en varias partes, en varios pedazos. Ok, esto no es lo planeado, ha habido un pequeño cambio de planes en el diseño. Entonces, a ver, mejor les explico. Ok, a ver, les muestro con un dibujito. Este era el plan original o el diseño original cuando empecé a patronar. Iba a ser una blusita así como acampanada, suelta, sin mayor complicación, sencilla. Pero después cambié de idea y me decidí por hacer una blusita con un corte imperio y cruzada. ¿Ok? En el diseño anterior no quería que me quedara así muy suelta porque no es conveniente aumentar volumen a nuestras zonas o áreas del cuerpo que son un poco problemáticas. En este caso me iba a hacer ver un poco más grande lo que soy en el área del estómago, así que me decidí por una blusita con corte imperio y con muy poco vuelo en la parte de abajo. Esos son los cambios que hicimos. Entonces aquí volviendo ya al patrón, aquí lo tengo ya recortado con su margen de costura respectiva. Lo único que hice aquí fue que separé el patrón por la línea del corte imperio. Entonces la parte de arriba voy a dejarla con esa pinza aquí para poder hacer un fruncido o quizás le haga la pinza en sí. Y como la voy a cruzar, entonces tengo que hacerle esta extensión aquí de papel para poder trazar el cruce completo hasta el otro lado. Entonces voy a extender aquí lo que es mi línea de busto y de una vez voy a marcar aquí lo que es mi centro frente para que no se me pierda. Aquí queda ya centro frente y en la parte de abajo de la blusa la dejan tal cual como la patronamos en un principio, solamente que cierran lo que correspondería a la pinza y le dan la abertura que ustedes deseen. Ahora simplemente voy a extender mi línea de escote hasta abajo, hasta el corte imperio, de esta forma. Recortamos el papel que sobra y voilà. Ok, bueno, el cambio no fue mayúsculo, pero si ustedes cambian de idea, recuerden que por ahora estamos trabajando solo en papel, así que pueden hacer todos los cambios que necesiten hacer. Ok, aquí ya está mi patrón sobre la tela. Es importante siempre escuadrar y respetar lo que es el hilo de la tela en relación al hilo del patrón. Voy a utilizar mi cortador rotatorio. Ustedes pueden hacerlo con tijera, como se les haga más fácil. Lo único es que aquí en la parte donde corté por el corte imperio no le hice margen de costura en el patrón, pero lo tengo que tener en cuenta para poder cortarlo dejando el centímetro de margen de costura. Como ven aquí, no lo dejé en el patrón, pero no se nos puede olvidar. ¿Ok? Porque entonces si se nos olvida no tendríamos margen de costura en la parte de la unión para unirla con la parte de abajo. Y terminamos de cortar el patrón. ¿Ok? A ver, me van a disculpar, pero no le voy a poder mostrar todo el proceso de confección de esta blusa porque resulta que pensé que estaba grabando y no grabó nada. Mi teléfono se quedó sin batería.
pero estoy segura que lo que les alcance a compartir aquí de confección les va a ser de mucha ayuda. Además es una blusa muy sencilla, muy fácil de hacer. Aquí voy a marcar mi pinza porque he decidido hacerle pinza y no fruncido en la parte de aquí del busto. Y como corté la tela doble, voy a cerciorarme con la ayuda del alfiler que me quede bien marcado esto aquí en ambas piezas. Y aquí ya tengo mi lace o mi encaje cortado. Lo que hay que hacer ahora es unirlo a la pieza de satín que acabamos de cortar. Y también voy a coserle la pinza juntos como si fueran una sola capa de tela, ¿ok? Ese es el truco aquí en trabajar con este lace. Cuando le colocamos el satín abajo hay que unirlo para trabajarlo como si fueran una sola capa de tela. Lo unimos cosiéndolo juntos por todo el borde alrededor. Ustedes pueden terminar esto con vistilla, lo pueden forrar o lo pueden terminar con tirillas al bies. Yo esta blusita la forré solamente desde el corte imperio hacia arriba hasta la parte del busto. Y este sería el resultado. Recuerden que esta blusa la hice para mí, así que le queda grande al maniquí. Para la parte de la espalda, en la parte posterior, no hubo necesidad de colocarle botones ni nada. Con un elástico fue suficiente. Ok, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado. Recuerden, si les gustan estos videos, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos para la próxima. Bye.